La noche caía como un telón de terciopelo sobre el gran Palacio de las Artes, en pleno corazón de la capital mexicana. Focos ámbar se deslizaban sobre el escenario siguiendo los últimos acordes de Si no te hubiera sido, mientras Marco Antonio Solís, el Buki para varias generaciones de oyentes, sostenía la nota final con la entrega que lo ha hecho leyenda. El público, completamente de pie, aplaudía con una energía casi eléctrica al hombre que ha puesto banda sonora a sus duelos y celebraciones. Con un pañuelo blanco, Marco Antonio se secó el sudor que perlaba su frente y recorrió con la mirada aquel océano de rostros conmovidos. Pasados los 60, el cantautor michoacano provocaba la misma devoción de siempre. Abuelos, padres e hijos cantaban al unísono melodías que ya son patrimonio sentimental de este país. Durante más de 2 horas, su voz, a la vez dulce y poderosa, llenó cada rincón del recinto. «¡Gracias, México!», exclamó con un nudo en la garganta. El concierto era especial. Celebraba medio siglo de carrera, una travesía que comenzó en los modestos tablados de Ario de Rosales y lo llevó a conquistar escenarios de todo el mundo. En las pantallas gigantes desfilaban imágenes de aquel viaje, fotos en blanco y negro con los Bukis, galas internacionales, discos de platino. Los músicos que lo acompañaban tejían atmósferas casi místicas, convirtiendo la sala en un santuario de nostalgia. Entre el público, las generaciones se trenzaban. Abuelos que se enamoraron con Tu cárcel, parejas que se dijeron adiós con Sigue sin mí, jóvenes que encontraron en su timbre una sinceridad escasa en los tiempos que corren. Tras el bis final, Marco Antonio recogió una rosa escarlata que voló desde la primera fila. La besó y la alzó al cielo, un gesto leído como gratitud a Dios y a la vida. Sus ojos brillaban con la humildad del hombre que no olvida sus orígenes, pese al fulgor internacional. En camerinos, el equipo festejaba. Su manager, Carlos, le tendió una toalla y una botella de agua, recordándole que debían marchar. Una entrevista los aguardaba al alba, y después un vuelo a Guadalajara para continuar la gira. Pero Marco Antonio, contra la costumbre, no mostraba prisa. Había en el ambiente cierta vibración, la nostalgia de 50 años resumidos en una noche, o quizá un presentimiento indefinible, que le pedía saborear cada segundo. «Esta vez saldré por la puerta de servicio, Carlos. Necesito aire», dijo mientras cambiaba la camisa empapada por otra limpia. «Pero los fans te esperan fuera. Serán solo unos minutos», respondió con una sonrisa serena. «Antes de ser estrella, sigo siendo un hombre». Lo que Marco Antonio ignoraba era que aquella decisión, mínima en apariencia, estaba a punto de torcer la ruta de su destino para siempre. Afuera, Reforma hervía de bocinazos. Adentro, el olor metálico de los focos mezclado con el perfume de los ramos formaba una neblina dulce. Un niño, abrazado al vinilo de su madre, intuía haber sido testigo de algo único. Nadie imaginaba que, tras la ovación, aguardaba un relato aún más profundo. El portón de servicio se abrió con un chirrido melancólico, y Marco Antonio sintió el contraste inmediato. El aire tibio de los pasillos dio paso a una brisa fría impregnada de gasolina, fritangas callejeras y esa nota tenue de bugambilia que trepa por muchas bardas capitalinas. Ajustó la gorra hasta casi cubrirle los ojos. Aún así, su silueta era inconfundible. Detrás, el escolta Pedro vigilaba con la paciencia de quien sabe que en cualquier esquina pueden brotar admiradores o paparazzi. El cantante avanzó unos metros por el callejón, iluminado apenas por un foco moribundo. Las telarañas de luz y sombra dibujaban sobre el adoquín una geometría inestable, y en ese mosaico se percibía tanto la grandeza del recinto como la dureza de la calle. Fue entonces cuando la vio. Acurrucada junto a un contenedor de cartón, una anciana de cabello cenizo removía sus propias manos como si intentara encender un fuego invisible. Delante de ella, una latita oxidada tintineaba con 2 monedas que hacían eco. «Madrecita, ¿le puedo ayudar?», preguntó Marco, con ese timbre suave que usa solo fuera del escenario. La mujer alzó la vista despacio, como si temiera que la luz la lastimase. Sus pupilas, de un marrón oscuro casi ámbar, parecieron reconocerlo, pero enseguida bajó la mirada. «Con lo que guste, no he probado bocado desde ayer.
susurró, y evitó llamarlo por su nombre, quizá por pudor. Pedro dio un paso adelante. «Don Marco, mejor movámonos. El chofer está en la esquina». «Dame un minuto», ordenó sin dureza. El guardaespaldas retrocedió. Marco hincó la rodilla pese al polvo húmedo que manchó su pantalón de diseñador. Sacó de la chaqueta un termo con té que alguien le había preparado antes del concierto. «Primero caliente su garganta», dijo, ofreciéndoselo. «Yo vivo de mi voz y sé cuánto duele cuando el frío entra sin permiso». La mujer sostuvo el termo con dedos huesudos. Al contacto, una ligera sonrisa se asomó entre sus labios resquebrajados. Bebió un sorbo y exhaló con alivio. «¿Cómo se llama?», inquirió él. «Me dicen Doña Lola. En otros tiempos era Dolores Saucedo». El apellido retumbó como un tambor lejano en la memoria de Marco. Era el segundo apellido de su abuela Consuelo, el que casi nunca aparecía en entrevistas. Antes de preguntar más, percibió el temblor de la mujer y buscó en su mochila un sándwich envuelto en celofán y una barrita de amaranto. Ella aceptó con una gratitud pausada. Dio pequeños bocados, saboreando como si cada miga fuera un festín. «Siempre hay hambre», comentó con serenidad. «Pero mientras haya canciones también hay consuelo». La frase golpeó el pecho de Marco. Era idéntica a la que su abuela pronunciaba cuando la pobreza apretaba en Ario de Rosales. Un escalofrío bajó por su espina. La noche parecía murmurar secretos que habían dormido demasiado tiempo. «Pedro», llamó sin apartar la vista de la anciana, «tráeme el sobre de viáticos que quedó en la camioneta». El escolta arqueó las cejas. Solía discrepar de estos gestos, pero conocía a su jefe lo suficiente para no discutir. Se alejó con paso largo. Mientras tanto, Marco se sentó a su lado, sobre una caja de refrescos volteada. El suelo filtraba humedad, pero él apenas lo notaba. «¿Tiene dónde pasar la noche?», preguntó. «Un cobertizo detrás del viejo Cine Cosmos», respondió ella. «El techo gotea, pero es mejor que la intemperie». Pedro regresó con el sobre y se lo tendió. Marco extrajo varios fajos. Sin contarlos, los deslizó dentro del rebozo raído de la mujer. «No es lástima», aclaró. «Es un puente para llegar a mañana». Doña Lola quiso protestar. Sus ojos brillaron con un pudor orgulloso. Y de pronto dijo: «Tu abuela Consuelo estaría de acuerdo». El nombre desató una sacudida en el cantante. «¿Conoció a mi abuela?», musitó. Ella asintió. «Más que conocerla, crecimos como hermanas. Fui yo quien escuchó tus primeros trinos de niño». Él se llevó una mano a la boca, azorado. Un recuerdo lejano de jazmines y una guitarra miniatura vibró en su mente. «No puedo dejarla aquí», sentenció. «Hay un cafecito en la Alameda que abre toda la noche. Si le parece, podremos hablar mejor allí». La mujer dudó, pero el calor del termo entre las manos pareció darle confianza. Con ayuda de Pedro se incorporó lentamente. Caminaron despacio hacia la calle principal. Alguna gente reconoció la figura del cantante, pero su discreción fue mayor que su curiosidad. Entraron al Café Mirlo, un local de azulejos turquesa y lámparas de filamento donde el aroma a canela flotaba como promesa. El dueño, acostumbrado a noctámbulos, los encaminó a un rincón semioscuro. Sobre la mesa, 2 cafés de olla humeaban junto a un plato de conchas recién horneadas. Parados los 3, Pedro se mantuvo a distancia prudente. Marco pidió privacidad con una mirada y el guardaespaldas se retiró hacia la barra. «Conozco este lugar», murmuró la anciana. «Aquí tocaban tríos en los 70. El cantante sonrió. También él recordaba alguna bohemia juvenil entre esas paredes. «Cuénteme, tía, ¿puedo llamarla así?», preguntó con voz entrecortada. «Claro, hijo. Al fin y al cabo somos sangre». Doña Lola sostuvo la taza con las 2 manos. Al primer sorbo, sus mejillas tomaron color. «Nací un año después que Consuelo», empezó. «Compartimos pupitre, secretos y hasta canciones. Fui maestra de música en la primaria del pueblo, ¿lo recuerdas?». Él hizo un leve gesto afirmativo. Las imágenes eran borrosas pero latían. «Cuando tú apenas sumabas 5 primaveras, yo te puse una guitarra diminuta».
Eras tan chispa que te bauticé pajarito. El apodo rebotó en la memoria de Marco como un eco que se negó a apagarse durante décadas. Yo creí haberlo soñado, confesó. A veces esa palabra aparecía en mi cabeza sin motivo. La mujer bajó la mirada. Ojalá todo hubiera seguido igual, pero apareció Emilio. La mención de aquel nombre llenó la mesa de un silencio denso. Emilio, repitió ella. Mi hermano mayor. Músico magnífico, espíritu torcido. Fue inevitable que Marco frunciera el ceño. Mi madre siempre habló de Javier como el hombre que me dio su apellido. «¿Está insinuando que tu sangre viene de otro cauce?», afirmó Lola. Entonces hiló la historia con voz ronca pero firme. Isabel, la madre de Marco, se enamoró de Emilio durante una fiesta patronal. Él desapareció al enterarse del embarazo. Javier, fiel amigo, llenó el hueco con amor verdadero y apellido. Yo lo supe todo, prosiguió. Y también supe que Emilio regresó años después, sediento de dinero. Él veía en tus dotes musicales una mina. Yo, temiendo lo peor, le hice creer que te llevé lejos. Empaqué mis cosas y desaparecí. Los ojos de Marco se enrojecieron. ¿Dejó todo por salvarme? La anciana encogió los hombros. Una vida sin techo es dura, pero jamás tan dura como ver a un niño convertido en mercancía. El cantante tembló. Una concha se desmigajó entre sus dedos sin que lo notara. Lágrimas gruesas cruzaron su barba. Nunca imaginé tal sacrificio, balbuceó. Busqué a mi padre biológico en mis rasgos, y no hallé nada. Ahora entiendo por qué. El reloj del local marcó las 3:15. Una canción ranchera se filtró desde el tocadiscos. Marco tomó las manos de la mujer. Eran ásperas, pero el calor que emitían resultaba familiar. En ese instante llegó Pedro con el teléfono vibrando. La prensa preguntaba por qué el artista no había llegado al hotel. «Diles que surgió un asunto familiar», ordenó el cantante, sin soltar a Lola. «Cancela la entrevista, el enlace radial y el avión. Don Marco, la agenda...». «Nada de eso vale más que esta conversación». El propietario, un señor de bigote cano llamado Don Néstor, se acercó con discreción y dejó sobre la mesa un pequeño requinto polvoriento que solía colgar de la pared como adorno. «Sé que le pertenece a la música, don Marco», dijo en voz baja. «Tal vez pueda servirles». El cantante arqueó las cejas y acarició el barniz cuarteado del instrumento. Las cuerdas estaban tensas pero aún afinadas. «¿Recuerda esta progresión?», preguntó Lola, tarareando en voz casi imperceptible. «Do, sol, fa, aquella vieja balada que compuse en la vereda de la escuela». Marco soltó una carcajada temblorosa. «Pensé que esa melodía era de mi invención». La tarareaba con mis amigos sin saber de dónde venía. Posó el requinto sobre su regazo, entonó un rasgueo suave y el café se llenó de un sonido cálido que mitigó el frío de los ventanales. El camarero que trapeaba al fondo se quedó quieto, absorto. Una pareja de enfermeros que acababa de entrar se detuvo en seco, hipnotizada por la escena. En ese momento, la fama y la indigencia se borraron. Solo existían un sobrino reencuentro y una tía desposeída, unidos por un compás olvidado. Las notas se desparramaron sobre las tazas y los manteles de hule. Cada acorde era un hilván que cosía los años extraviados. Cuando la canción terminó, Lola tenía un brillo infantil en los ojos. «Sabía que tu vuelo sería alto», confesó, «pero ignoraba que tu canto salvaría al mío». Marco cerró los ojos un instante. El recuerdo de su abuela Consuelo, trenzas plateadas, delantal floreado, olor a café de olla, se mezcló con el rostro de la anciana que tenía enfrente. De pronto, la culpa lo azotó. Tantos recursos, tantos equipos de producción, y nunca se había detenido a mirar realmente a las calles que recorría. «He pasado la vida entre aviones y arenas movedizas», admitió. «A veces, cuando las luces se apagan, la soledad es atronadora». «La soledad pesa menos cuando se canta en coro», respondió Lola, posando una mano sobre su antebrazo. Él asintió, sintiendo el eco de aquella verdad. Observó las manos de la mujer, los nudillos hinchados, la piel resquebrajada, los surcos que contaban inviernos enteros a la intemperie.
Algo dentro de su pecho, quizá un acorde menor, se partió. «Cuéntame de tus días, tía», pidió. «Quiero conocer las esquinas por donde caminaste». Y Lola habló, de los primeros años en una fundación de orquestas infantiles, de los meses en que vendía boleros a la gente para pagar el alquiler, del robo que la dejó sin partituras y sin hogar, de cómo aprendió a distinguir el murmullo de la ciudad para saber dónde dormir sin peligro. Narraba con una cadencia serena, como quien desgrana una canción de cuna lúgubre pero necesaria. Marco escuchaba con la frente apoyada en los nudillos. Le sorprendía la dignidad con la que relataba humillaciones y pérdidas, sin rencor, sin dramatismos. En un pasaje especialmente áspero, la noche en que unos jóvenes quisieron prender fuego a su cobija, sus ojos se anegaron, pero ella mantuvo la voz firme. «No me quemaron porque un perro callejero se interpuso y me defendió», recordó. «Desde entonces creo en los ángeles con forma de animal». La frase hizo que él sonriera. «Tengo 3 gatos que adopté», contó. «Todos venían de la calle. Te encantarán, sobre todo la más traviesa. Se llama Lila». «Así se llamaba mi primera alumna», respondió ella con asombro. El azar parecía tejer hilos invisibles entre sus biografías. A las 4:30 Pedro regresó con una chamarra para cubrir a la anciana. También traía un estuche rectangular. Lo dejó sobre la silla sin comentar nada. Marco abrió la caja y encontró su guitarra viajera. La llevaba a todas partes, pero pocas veces la sacaba fuera de los hoteles. Afinó de oído y deslizó un arpegio que levantó un vaho de emoción en el local. Tocó «¿Dónde estará mi primavera?», en acorde menor, tan quedo que parecía un secreto. Lola acompañó con voz ronca, apenas un murmullo, y sin embargo el dúo improvisado pareció detener el tiempo. El propietario, conteniendo las lágrimas, dejó 2 tamales oaxaqueños sobre la mesa. «Por cuenta de la casa». Marco elevó la vista al reloj. Faltaban 10 minutos para las 5. Había pasado apenas 1 hora, y sentía que la línea temporal de su existencia se había dilatado como una nota sostenida. «Permíteme preguntarte algo intempestivo», dijo Lola. «¿Eres feliz?». La pregunta, tan sencilla, lo descolocó más que cualquier entrevista periodística. Hurgó dentro de sí y encontró un mosaico contradictorio. Euforia de escenarios, vértigo de aeropuertos, vacíos en los hoteles, pero también el rostro de su esposa y las risas de sus hijas. «Soy dichoso a ratos», admitió, «y otros ratos soy una canción sin melodía». Ella lo miró con ternura. «Entonces hoy encontraste tu coro, porque la sangre canta mejor cuando se reconoce». Las primeras luces del amanecer pintaron de salmón los marcos de las ventanas. El bullicio madrugador de la ciudad se filtró como un acorde ascendente. Dentro del mirlo, Marco y Lola compartieron los tamales mientras delineaban planes. Chequeos médicos, un cuarto que daría al lago, clases de solfeo para los niños de la zona. Cada idea era una semilla arrojada a la tierra fértil de la esperanza. Pedro, testigo discreto, tomó asiento al lado. «Con su permiso, doña Lola», dijo. «Mi madre me enseñó a bailar danzón. ¿Sería un atrevimiento que me compartiera algún paso?» La anciana soltó una carcajada luminosa. «Si me prestan un bastón, le muestro cómo se flota sobre el piso», bromeó. El escolta buscó una escoba y la sostuvo como pareja improvisada. El danzón se deslizó entre mesas y sillas apiladas, arrancando palmas suaves de los empleados. Marco contempló la escena con los ojos empañados. Comprendió que el arte no es solo aplauso, es también la pequeña alegría que brota en un amanecer cualquiera, cuando 2 desconocidos comparten un compás. Cuando el reloj marcó las 6, las farolas de la Alameda se apagaron en cascada y un gorrión cantó la primera nota del día. Marco, con un gesto casi reverencial, ayudó a Lola a incorporarse. Afuera, el cielo se abría en abanico. Los primeros rayos del sol disolvían la neblina como si fuera un telón levantándose para el segundo acto de una obra inesperada. «Vámonos a casa», susurró él. Lola apoyó la cabeza en su hombro. «Al fin comprendí», murmuró.
que a veces la ruta más larga es la única capaz de llevarnos de regreso al nido. Y, mientras las calles despertaban, un ídolo de la canción y una maestra sin techo caminaron juntos hacia un futuro que ninguno había imaginado, conscientes de que cada paso escrito en aquel empedrado formaría parte de la melodía que ambos empezarían a componer desde ese instante. El sol vespertino del lago de Zirauen dora el agua cuando el todoterreno se detiene frente a la casona colonial que Marco Antonio restauró hace años. Las bugambilias de los balcones parecen aplaudir con pétalos al ver descender a doña Lola, ahora envuelta en un suéter gris y un sombrero que le regala dignidad. Pedro carga un baúl lleno de cuadernos y la muda de ropa nueva que compraron de camino. La anciana respira hondo. El olor a pino la devuelve a los veranos de su niñez. Las semanas siguientes discurren como un bolero lento. Chequeos médicos, siestas a la sombra y, sobre todo, música. En la terraza con vista al lago, tía y sobrino desempolvan melodías garabateadas en servilletas. Cada canción es puente entre calle y escenario. Marco descubre acordes que jamás habría imaginado. Lola recupera la voz que el frío le robó. A los 90 días, la industria despierta con un anuncio. Raíces al viento. Álbum de Marco Antonio Solís y Dolores Saucedo. El sencillo, Vuelo del pajarito, se vuelve viral. El video, filmado al amanecer en esa terraza, muestra a Lola en requinto y a Marco en guitarra mientras el lago amanece detrás. El disco, grabado con cuerdas acústicas y coros de exmúsicos callejeros reclutados por Lola, ofrece baladas rancheras y sones que huelen a pan recién horneado. La crítica celebra la pureza orgánica del sonido y la prensa internacional señala que la placa recuerda al trovadorismo clásico, pero con pulso contemporáneo. Pero la verdadera hazaña llega cuando presentan la Fundación Nido Abierto, proyecto que ofrece refugio y talleres artísticos a adultos mayores en situación de calle. Cada historia anónima es una canción por arreglar, declara Marco. Lola, directora honoraria, añade: donde hay un compás, renace la esperanza. La sala de prensa estalla en aplausos. Incluso los periodistas más cínicos limpian discretamente sus lentes empañados. Esa noche, de vuelta en Zirauen, ambos se sientan en el embarcadero. La luna platea la superficie quieta. Marco rompe el silencio. Tía, ¿crees que todo este ruido valga la pena? Ella sonríe con serenidad de asfalto superado. Si una sola voz encuentra cobijo, ya afinamos el mundo. Él asiente y deja flotar los primeros acordes de una pieza nueva. Lola tararea sin palabras, y el lago refleja dos siluetas que, al fin, comparten el mismo pentagrama. En la última nota, un colibrí cruza el cielo como firma diminuta. Nadie lo oye, pero ambos saben que es el primer huésped del nido que acaban de abrir.